Bueno, el enlace iónico en biología es relativamente importante, aunque bueno, hay algunas estructuras biológicas que pueden ser cristalinas, como pueden ser los huesos, los esmaltes o semicristalinas. Aparte del enlace iónico, hay otro tipo de enlace que en principio reviste muy poca importancia en biología, que es el enlace de los metales. ¿De acuerdo? Es el enlace metálico, es el que establecen aquellos átomos que se encuentran en la parte central de la tabla periódica, es decir, la del titanio, vanadio, cromo, hierro, cobalto, níquel, en fin, en esa parte. Entonces, el enlace metálico, simplemente os daré unas nociones. En realidad, el enlace metálico consiste en un cristal, es decir, en una ordenación de cationes del metal que se mantienen unidos por una especie de nube de electrones. ¿De acuerdo? Aquí lo veis. Estos puntos azules serían los electrones de valencia. Los electrones de valencia son los electrones más externos de los átomos y digamos que esos electrones hacen como una especie de pegamento que mantiene unidos y cohesionados a los cationes metálicos. ¿De acuerdo? La presencia de esos electrones tan móviles pues explica su conductividad eléctrica, explica su conductividad térmica, también explica que sean maleables, ya que si distorsionáis la red cristalina del metal, los electrones se adaptan inmediatamente a la forma del metal sin que éste se rompa. Por lo tanto, es en principio con este concepto de nube de electrones, pues fácilmente explicable las propiedades de los metales. ¿De acuerdo? Pero, como digo, este es un enlace que en biología tiene una importancia menor. En biología, sin duda, el enlace más importante es aquel que establece principalmente el átomo de la vida, o los átomos de la vida, que son el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno y en menor cantidad fósforo y azufre. Todos ellos, como veis, son átomos de las columnas del nitrógeno, del carbono, nitrógeno y oxígeno. Pues bien, el enlace covalente es el enlace que se establece entre átomos que no tienen tendencia ni a perder electrones ni a coger o a ganar electrones. Es decir, es el enlace que se establece entre átomos que tienen afinidades electrónicas similares o electronegatividades similares. Es decir, que su querencia o su amor por los electrones es similar. Entonces, ¿qué átomos constituyen esta familia? Pues aquellos que se encuentran en las columnas del boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor, es decir, cuando se establecen enlaces entre los átomos de estas columnas, de más o menos electronegatividades similares o afinidades electrónicas similares. Entonces, en este caso, cuando estos átomos de estas familias, de estas columnas, se acercan y deciden unirse, lo hacen compartiendo electrones. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un átomo que puede ser un carbono con un electrón de valencia. Y el átomo de la derecha, que puede ser otro carbono, o un nitrógeno, o un oxígeno, o un cloro, pues lo veis con su electrón de valencia. Entonces, la manera que tienen de reaccionar, dado que ni ganan ni pierden electrones, porque tienen afinidades electrónicas similares, es que comparten los electrones. ¿De acuerdo? Comparten sus electrones de valencia. Esos electrones de valencia compartidos empiezan a moverse alrededor de los núcleos de los dos átomos que forman el enlace, como si fuese una especie de pegamento. ¿Vale? Y, como veis, los electrones pasan la mayor parte del tiempo en el espacio comprendido, sobre todo en el espacio comprendido entre los dos núcleos. ¿De acuerdo? Reforzando la unión de los dos átomos y dando lugar, mediante la formación de este enlace covalente, sobre todo a moléculas. Es decir, el enlace covalente
Es un enlace que la fuerza responsable pues es una fuerza realmente compleja, porque habría que explicarla utilizando la metodología de la física cuántica. En fin, no es una fuerza tan simple como la que hemos visto para el enlace iónico. En este caso, las fuerzas que pueden explicarse o pueden desarrollarse mediante la mecánica cuántica más o menos nos vienen a decir que aunque sigue siendo válido que cargas de distintos signos se atraen y de mismos signos se repelen, son fuerzas de muy corto alcance. ¿De acuerdo? Es decir, no se extienden al infinito. Es decir, a unos pocos nanómetros o angstrom alejados de los núcleos, su intensidad cae a cero. Por lo tanto, el enlace covalente básicamente es el responsable de la formación de moléculas. Moléculas que pueden ser muy pequeñas, como puede ser la molécula de oxígeno, molécula de CO2, más grandes, como puede ser la molécula de la aspirina, ¿no? Una molécula orgánica, o mucho más grandes, como puede ser la molécula de una proteína o la molécula de ADN. En todas ellas, si echáis un vistazo, todas estas moléculas, la de la aspirina, la de las proteínas, la del ADN, están formadas por átomos que tienen electronegatividades similares, es decir, están en el lado derecho de la tabla periódica y por tanto comparten electrones para formar enlaces y dar lugar a cadenas, a ciclos que pueden ser muy largos. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es el enlace más importante en biología porque es el enlace principal que establece el átomo de carbono. Y como ya sabéis, la vida está basada básicamente en el carbono. Bien, pero ¿cómo explicamos, mediante la teoría del enlace covalente, cómo explicamos la geometría que tienen las moléculas? Porque las moléculas, las pequeñas moléculas, pues tienen una geometría determinada. ¿De acuerdo? Y en función de cómo sea esta geometría, pues tendrán unas propiedades distintas o diferentes. ¿De acuerdo? Bien, antes de hablaros de la geometría, quisiera comentaros algún aspecto más sobre el enlace covalente. Bien, el enlace covalente, que ya sabéis que fundamentalmente se basa en la compartición de electrones, pues puede ser un enlace covalente polar, no polar, o un enlace covalente polar. ¿De acuerdo? ¿Qué significa un enlace covalente no polar? Pues significa un enlace en el que los electrones están compartidos por átomos idénticos o al menos de electronegatividades o afinidades electrónicas similares, como puede ser el carbono con el hidrógeno. O, como veis en la figura, con dos hidrógenos. ¿De acuerdo? En este caso, como ambos átomos que forman el enlace tienen la misma atracción por los electrones, la misma querencia por los electrones, pues los electrones más o menos se distribuyen uniformemente en el espacio comprendido entre los dos átomos que constituyen el enlace. Por lo tanto, un enlace covalente no polar se puede decir que es un enlace covalente que no tiene separación de cargas eléctricas, ¿de acuerdo? No tiene unas propiedades eléctricas importantes, ¿vale? Sin embargo, en el enlace covalente polar